Muy bien. Les decía que íbamos a hablar hoy de la utopía por excelencias. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Y cuál es esa utopía? Que nosotros podamos permanecer unidos y perfeccionar de tal forma la unidad que garanticemos en esa armonía que nadie le va a hacer daño al otro y que se va a proteger a todo el mundo de cualquier daño exterior que los pueda afectar. Eso, hermanos, es un sueño, ¿no? Eso es un sueño. El sueño, por ejemplo, de los papás en relación con los hijos. El sueño es que los hijos sean muy unidos y que logren ese vivir tan vinculados los unos a los otros, que logren una consistente estructura social familiar para protegerse todos. Hermanos, eso es un sueño, porque a veces lo que resulta es la más grande desunión, los desacuerdos más terribles, los desafectos de absoluta intolerancia, y donde mejor son los amigos de la calle que los familiares de la casa. Eso es la frustración de la unidad básica de la familia. Eso es frustrante. Es emocionante ver que existen familias tan bien criadas que los hermanos permanecen unidos desde el territorio de un profundo afecto, de modo que nada de lo que se dé los va a dañar y van a permanecer tan cercanos los unos a los otros que estarán siempre prestos para defenderse entre todos como una unidad armoniosa. Eso es un sueño. Y uno como papá sueña eso. Que cuando uno no esté, ellos sigan unidos, porque se van a necesitar. ¿Ya? Desgraciadamente, a veces los que terminamos promoviendo el conflicto de los hermanos somos nosotros los papás. Porque, en primer lugar, cuando no tenemos la estructura, porque eso es de estructura, eso es de madurez, no tenemos la estructura para no tener hijos preferidos. Se necesita mucha madurez para no tener hijos preferidos. Y aparecen los hijos escogidos y los hijos despreciados. Los hijos de primera categoría y los hijos de segunda categoría. Y hay hasta hijos tipo C en muchos hogares, ¿no? Hay tipo A, tipo B, tipo C. El tipo C no huele nada, ¿no? El tipo C vive lejos de cualquier territorio de bendición de la familia porque es un proscrito. Pero un proscrito por el afecto, no proscrito porque haya hecho cosas malas, sino porque nunca están los hijos preferidos del papá, los hijos preferidos de la mamá y los hijos no preferidos ni por el papá ni por la mamá. Entonces, esas condiciones van dando estatus. Si quien manda en la casa es ella, los hijos preferidos de la mamá están en el lugar A. ¿Ya? Si el que manda es él, los hijos preferidos del papá están en el lugar A. Los de la mamá, lugar B, y los terceros, ni A ni B, que son los C, esos están atrás de todo. Cuando un hijo
no es un preferido. A veces quien reivindica el derecho de un hijo es un hermano más justo que los propios padres, y trata de levantar el lugar representativo del hermano porque le parece terrible que en la casa se den esas cosas. Pero cuando los hijos terminan tan influenciados por el papá y por la mamá en sus preferencias, hermanos, ellos forman desvínculos. No digo vínculos, sino desvínculos. Desvinculan. Ellos tienen un sinnúmero de razones para no estar juntos, para no ponerse de acuerdo, y la familia se vuelve un campo de batalla donde hay enfrentamientos a muchos niveles y todo alrededor de la actitud inmadura de los papás. Eso sí es terrible. Y tristemente frecuente. A veces la mejor forma de llegar a la casa, a la familia, es saliendo de ella, en el caso nuestro como cristianos, saliendo de ella, siendo trabajados por Dios y regresar a ella para recrear los vínculos. Porque si uno permanece en la estructura familiar como originalmente está, nunca podrá acercarse a sus hermanos de una forma saludable, porque el impacto de la del método deformado de crianza produce mucho daño. Muchas veces el factor que unifica a los hermanos es un hermano. ¿Ya? Es un hermano sabio, es una persona que ve las falencias de la crianza de sus padres, y en el amor a los padres, sin romper con eso, ellos recrean el ambiente familiar porque generan otra perspectiva de vínculo. Espero que me esté explicando. Los vínculos los hacemos nosotros. Las relaciones las perfeccionamos y las dañamos nosotros. Eso es nuestro trabajo. Y ese es nuestro esfuerzo, es nuestro compromiso. Lo que hace Dios es darnos las razones. Dios nos da las razones. Y lo que hace Dios es, después de generado el vínculo de una manera saludable, de una manera válida, Él lo santifica, dándoles recursos del Espíritu al territorio vinculante de las personas. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? El Isaías 11 es, el Isaías 11 del 1 al 9, es un canto elaborado por Isaías en un libro dentro del libro de Isaías llamado el libro del Emmanuel. El libro del Emmanuel. El libro del Emmanuel incluye el capítulo 9. Es decir, comienza a partir del capítulo 7, después del llamamiento de Isaías. Comienza a partir del capítulo 7 y va hasta el capítulo 11. ¿Sí? Ese es el llamado libro del Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? El Dios con nosotros. El Dios
con nosotros. Miren, en el capítulo 7 está este texto que dice, el versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven, la doncella, ¿ya?, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Ese es texto del libro de Emmanuel. En el capítulo 9, en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Fíjense que el Emmanuel es un niño, ¿no? El Emmanuel es un niño que nace para convertirse en rey, para convertirse en señor, para recibir dominio y recibir autoridad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, nace como un príncipe, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Eso es un solo título, Admirable Consejero. En Reina Valera dice Admirable Consejero. No, es un solo título, Admirable Consejero. ¿Quién tiene la Biblia del Peregrino allí? ¿Quién tiene una versión, aunque sea en un celular, que tenga la versión de la Biblia del Peregrino? Para leer bien ese texto, porque ese texto, como está escrito, se presta a muchas confusiones. Admirable consejero. Dice Dios fuerte. Imagínense que ese niño que nos es nacido sea el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Esa es la doctrina Jesús solo perfecta. Y el texto no hay que leerlo así porque es un texto hebreo. La traducción es otra cosa. Esta es la Biblia de los claretianos. Está basada en la traducción del Peregrino y dice en el capítulo 9, dice, aquí es el versículo 5, dice, porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo. Nos han traído un hijo. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros decimos lo trajo la cigüeña, ¿ya? La idea es que el hijo nos llegó porque alguien nos lo dio, ¿ya? Es una bonita forma de entender que los hijos nuestros no los traemos nosotros, los trae Dios y nos los entrega en responsabilidad. No son nuestros, son de Dios que los ha creado. ¿Ya? Dice, un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino. Cuando dice Dios fuerte, ¿ya? Es ese término Dios en hebreo es un superlativo. Ese es un superlativo, no es Dios como Dios, sino es una forma de hacer un superlativo. Y entonces dice, Dios fuerte, lo fuerte es guerrero, y dice guerrero divino, Padre eterno, jefe perpetuo, príncipe de paz.
En ninguna parte aparece el Dios fuerte y el Padre eterno. Porque un israelita, ¿cómo va a decir que hay un hombre que nace en medio nuestro y es el Padre eterno? ¿Cómo un israelita va a aceptar eso como presupuesto en un libro sagrado? Eso es una forma de usar los términos de la Biblia, los términos hebreos, en el sentido que el israelita los entiende y los acepta. ¿Ya? Se llama consejero maravilloso, guerrero divino, jefe perpetuo, príncipe de paz. Su glorioso principado y la paz no tendrán fin. Oigan, la paz no tendrán fin. En el trono de David y en su reino se mantendrá y consolidará con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Todopoderoso lo realizará. ¿Captan ustedes la dimensión de ese texto? Maravilloso. Un texto mesiánico. Habla del Mesías, del descendiente de David, a quien Dios coloca como Señor sobre su pueblo. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias. El texto sirvió de perlas. ¿Ya? Me gusta que traigan varias versiones de la Biblia al culto y podamos ir superando el Reino Valera dependiente que somos. Gracias. Muy bien. Ese texto de Isaías 9 está en el libro del Emmanuel, el Dios con nosotros, el prometido, ¿da? El Mesías prometido. El otro texto es Isaías 11, que también está en el libro del Emmanuel. Miren que son textos muy significativos. Y entonces dice Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Qué significativo ese texto, ¿no? Allí hace referencia a un descendiente de Isaí, que es el papá de David, ¿no? Pero no dice que es un descendiente de David, sino que es un descendiente del papá de David, es decir, del clan, de la línea familiar, pero aunque viene como hijo de David, no está ligado a David, sino a la raíz. Por tanto, la raíz es un llamamiento de Dios. No es la simple familia humana, sino la responsabilidad que Dios le entregó a esa familia. Por tanto, la vara, digámoslo así, el vástago no viene del tronco porque el tronco está cortado. El árbol se cortó. Las descendencias de los reinos de Judá se acabaron con el cautiverio. Se rompió eso. Y entonces ellos entendieron que si las promesas eran para los descendientes de David, como que no iba a haber cumplimiento de promesas, y por eso ellos comenzaron a desarrollar la esperanza en un Mesías, en un ungido que vendría como descendiente de David, pero tardío, y no vendría de alguien que naciera de un papá que estaba en el trono, porque en ese tiempo no habría trono de los hijos de David, sino que ese árbol hacía tiempo se había cortado. Y entonces nace de la raíz, surge de la promesa divina que supera el hecho de que ya no hay, digamos, dinastía establecida, porque el cautiverio destruyó los reyes en Judá. Y por esa razón Dios tiene que levantar uno que venga de la raíz, sea descendiente, pero superior a David, porque viene de antes de David. David surgió como hijo de Isaí, surgió del tronco en las ramas. Allá surgió David.
que se supone desciende de David, no surge del tronco, viene de la raíz. Es anterior al tronco, demostrando que su ministerio y que su reino es más grande que el de sus padres, y que es anterior al abuelo, ¿ya? Porque viene de la raíz. El abuelo es el tronco y él viene de la raíz del tronco. Es decir, este viene por razón de Dios y viene por unos criterios que no se reducen a la sangre como descendiente, sino que tienen que ver con un llamamiento especial de Dios para el rey Mesías, al rey que se le promete el derecho de reivindicar al pueblo, de rehacer la nación santa y de liberarlo de todas sus formas de cautiverio. Esa es la promesa que los israelitas aceptaron y que todavía están esperando. Los judíos están esperando que la promesa se cumpla, porque ellos todavía están mirando el horizonte a ver cuándo va a aparecer el Mesías, porque nunca aceptaron que Jesús fuera el Mesías. Y han pasado 2000 años y el Mesías no les llega y Jesús va a regresar, ¿ya? Y por eso es que Jesús llora ante Jerusalén, dejándoles ver que ellos están perdiendo la bendición más grande que Dios les ha dado, ¿no? Dice, ¿cuánto significaría que ustedes tuvieran en cuenta a lo que es este día para ustedes? Pero no lo van a hacer y esta casa será dejada desierta. Y la reivindicación no llegará hasta que ustedes sean capaces de reconocer y exclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor, como reconociéndolo a Él como el Mesías, cuando no lo han reconocido en todo este tiempo de la historia. Y la decadencia religiosa de los judíos se ha visto. El impacto que representaban como territorio de revelación se perdió y se trasladó a los gentiles a través de la fe cristiana. Entonces, vean ustedes que ese mensaje está indicando que la elaboración de la sociedad ideal no va a venir por acción de la tradición judía como tal, sino de un rey que surge de las raíces de Isaí, que viene con la grandeza de Dios y es un hombre que tendrá el poder del Espíritu de Dios, es decir, tendrá toda la claridad del conocimiento y de la experiencia de un hombre en relación con Dios. Conoce la voluntad de Dios, conoce la intimidad del secreto de Dios y desde ese territorio él construye una sociedad a partir de los vínculos de las personas con él por medio de su ministerio maravilloso. Gloria a Dios. Miren, los vínculos ideales los construyen seres humanos que tienen un gran conocimiento de Dios. ¿Me oyeron? Son seres humanos llenos del Espíritu de Dios que son capaces de interpretar las cosas de una manera tan válida, ¿ya? De una manera tan correcta, que estimulan en los otros ese poder acercarse unos a otros para encontrarse en una vinculación comunitaria que les dé oportunidades y no que los frustre y los destruya. Entiéndanme, hermanos míos, el vínculo es humano y lo hacen hombres que temen a Dios, hombres y mujeres que temen a Dios, personas suficientemente sensibles a las razones de Dios, que conozcan las razones de Dios y sean capaces de construir ambientes de relaciones donde los intereses humanos se someten a los propósitos de Dios. Y cuando hay ese conocimiento de Dios en las personas, el resultado
es un encuentro armonioso tan ideal que nadie le hace daño al otro, sino que todos viven para comunicarse lo mejor y establecer un ambiente social donde la unidad es irrompible, donde la armonía es total. Es la obra de Cristo. La sociedad perfecta la construye Cristo Jesús por su conocimiento, por su claridad, por su comunión con Dios. Recuerden que en Juan 17 le dice Jesús a Dios, hablando de sus discípulos, yo en ellos y tú en mí. Es decir, tú unido a mí y yo aportando mi presencia, me uno a ellos para que ellos sean perfectos en unidad. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y dice, y para que el mundo conozca que tú me has enviado y que tú los has amado a ellos, son varios textos donde esta idea se va afirmando, tú los has amado a ellos como a mí me has amado, que el mundo conozca. Y eso, ¿qué es lo que el mundo termina por conocer respecto de Dios? Lo que encuentra en el tipo de unidad que nosotros establezcamos. El conocimiento de Dios se da en la comunión nuestra, no en el discurso nuestro. Escuchen. Nosotros podemos decir un discurso muy bonito, pero si estamos como perros y gatos en nuestros vínculos, eso no da conocimiento de Dios. Eso hace que la gente no tenga ningún conocimiento de Dios. Pero el día que de pronto no digamos un discurso tan fluido, pero seamos capaces de crear un vínculo de armonía y de encuentro ideal, ese vínculo hará que el mundo conozca que Dios nos ha enviado, que Dios nos ha tocado y que Dios nos está salvando. Aleluya. Y el mundo puede ser salvado por la armonía que nosotros establezcamos. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Fíjense que ese es el principio de Isaías 11. Y por eso dice el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y miren ustedes que el Espíritu de Jehová se da en 3 territorios complementarios, ¿no? Es decir, hay 3 niveles en los que el Espíritu de Dios, obrando en Jesús, en este caso el Mesías, y obrando en nosotros, facilita la creación de vínculos válidos. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Miren que es una cosa interesante, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los profetas, el Espíritu de Dios llegaba a ellos momentáneamente, ¿no? Eran como ráfagas de viento que llegaban, los inspiraba y ellos soltaban esos mensajes y ese conocimiento de Dios por inspiración. En el texto dice una cosa que no es lo común. Reposará sobre él. ¿Ya? Reposará. ¿Qué quiere decir reposar? Que va a estar allí todo el tiempo. Que va a descansar en él el Espíritu de Jehová. En otras palabras, que no va a ser una visita para irse, sino que va a permanecer en él para siempre. Gloria a Dios. Y esa es la nueva forma como el Espíritu se vincula a la iglesia por medio de Cristo Jesús. No visitas, sino presencia permanente. ¿Me están oyendo, hermanos míos?
presencia permanente. Y cuando ese espíritu está en alguien, porque tiene que ser una matriz que sea el factor creador del vínculo, una matriz humana. Y cuando digo matriz, no estoy hablando del útero de las mujeres, sino que estoy hablando un territorio humano, una vida humana, en donde el Espíritu de Dios esté desarrollando virtudes vinculantes, ¿verdad?, en esa persona que tiene un gran conocimiento de Dios. Y vean ustedes que en el texto se muestra la presencia del Espíritu en algo que podríamos definir nosotros como vinas. Vinas es la combinación de dos cosas que se complementan, ¿no? Vinas, ¿ya? Y hay tres vinas. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Primera vina, espíritu de sabiduría y ¿de qué? Y de inteligencia. Esa es la primera vina. Quien tenga sabiduría de parte de Dios tiene inteligencia, pero no siempre quien tenga inteligencia tiene sabiduría. ¿Ya? Tiene que ser la vina completa. Yo conozco gente muy inteligente, pero muy torpes, muy inteligente. Eso entienden las cosas rápido, lo entienden fácil, aprenden. Pero cuando tienen que aplicar eso a la vida, no tienen caminos en ellos para hacer que ese conocimiento que lo tienen tan claro, porque son inteligentes, lo puedan desarrollar en la vida práctica. Tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? No toda la gente inteligente es sabia. Y uno para ser sabio no necesita tanta inteligencia. Escúchenme lo que estoy diciendo, ¿ya? A veces muchachos muy inteligentes y muy preparados se burlan hasta de sus padres, porque sus padres son analfabetas y sucede que esos papás analfabetas son tremendamente sabios. Tan sabios que los criaron, le dieron estudio, haciendo sacrificio ellos. Y ellos después se sienten grandotes, importantes, y desconocen el valor de sus padres cuando no entienden que esos viejos han interpretado también la vida, que aprendieron a vivir como él nunca va a aprender a vivir, como ella nunca va a aprender a vivir. Porque son sabios. La gente más inteligente en nuestro tiempo no es sabia. Nuestros muchachos muy inteligentes son pretenciosos, son altivos, pero no sabios. Precisamente eso los hace no sabios. Porque ellos no saben cómo conectar todo eso a la realidad de una vida vinculada a los demás de forma productiva, provechosa y dignificante. ¿Ya? Yo conozco profesionales que en su profesión son extraordinarios, pero cuando se relacionan son impotables, ¿ya? Se vuelven impotables. Es decir, nadie los soporta. No lo soporta ni su santa madre en la casa. Y la mamá se sintió feliz cuando se fue a vivir a otro lugar y se salió de la casa porque era inaguantable su incapacidad relacional. Y luego se casa y la mamá de él le dice a la muchacha: mijita, que Dios la ayude. Que Dios la ayude, porque ese tipo no sé si usted podrá soportarlo. Sí, es que él es muy inteligente. Sí, él es muy inteligente y ese es su daño. Es tan inteligente que no ha sabido cómo usar esa inteligencia para acercarse a los demás, porque su trato con los demás es el trato de una persona que no tiene caminos para ir a los demás.
y no no genera brecha para que los demás pasen a la vida de él o de ella, y por eso está condenado a la soledad y a vivir arrendando siempre compañía y a vivir buscando a través de precio que la gente esté con él y no de voluntad propia, porque es insoportable su condición de vida. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? La vida es perfecta. Sabiduría y ¿qué? Inteligencia. Si usted es inteligente, sabe conocer, sabe aprender las cosas que generan vínculo. Pero al mismo tiempo, si usted es sabio, sabe coger ese conocimiento y aplicarlo cada vez que sea necesario para desarrollar relaciones válidas. La vida matrimonial de nosotros los seres humanos nunca se puede sostener con la sola inteligencia. Es que ella dice, yo me caso con él porque él es un hombre tan inteligente. Y pues sí, hasta le irá bien porque su inteligencia lo llevará a ganar plata. Pero ella no sabe que si no desarrolla el otro elemento de la vida, va a hacerla sufrir enormemente porque no tiene sabiduría. No desarrolla sabiduría. Saber interpretar los momentos de la vida es cosa de sabiduría. Por eso recuerden a Santiago diciéndole a los creyentes, ustedes deben tener por sumo gozo si ustedes se enfrentan a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. La paciencia, que es virtud de sabiduría, debe alcanzar su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales y nada les haga falta en cosas de interpretación de las cosas de la vida. Pero si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, aleluya, pídala a Dios, que Él tiene en abundancia y Él no les va a negar eso, se los va a dar en cantidad enorme. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el complemento perfecto de la inteligencia. ¿Me oyeron? Y no, hermanos míos, no es la inteligencia el factor vinculante más importante, es la sabiduría. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esa es la primera vina. Sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, consejo o prudencia, espíritu de prudencia y del manejo del poder. ¿Oyeron? No es poder por el poder, sino el poder que no me hace daño. El poder que no es mi afán de dominar al otro, sino el poder que construye, el poder que salva, el poder que elabora los puentes de vínculo y sostiene a veces espacios relacionales en territorios muy difíciles y conflictivos. Eso es poder. Eso es tener poder. Que yo sea capaz de mantener el vínculo con una persona muy difícil. Porque además tengo el complemento del poder, que es la prudencia, el consejo, es decir, ser capaz de tomar medidas ubicadas en la objetividad para construir relaciones en territorios conflictivos. Aleluya. Eso es una virtud que el Espíritu da. Es una virtud que se desarrolla en nosotros. Cuando usted está relacionado con alguien que no presta fácil el espacio para establecer vínculo con él o con ella. Y entonces usted requiere prudencia
Requiere mucha prudencia, saber hablar. Todo a veces se reduce en saber decir las cosas, porque eso es prudencia. Pero al mismo tiempo hay poder. ¿Y cuál es el poder? Voy a decirlo en esos términos para que no nos engañemos. El poder del aguante, el poder de soportar, el poder de sobrellevar, el poder decirle a la persona, no importa, seguimos adelante, vamos a seguir luchando, porque yo sé que con usted el asunto es muy difícil y uno tiene que echarse una coraza encima para resistir la vida al lado suyo, pero yo tengo poder. De parte de Dios tengo poder y desarrollo prudencia. Y yo sé que si esto se daña, no se va a dañar por culpa mía. Si usted lo daña y lo quiere desbaratar, eso es un problema, pero yo no lo voy a dañar. Voy a luchar por mantenerlo vigente hasta donde las posibilidades dan para mantenerlo vigente. Dice Pablo en Consejos a los creyentes en el capítulo 12 de la carta a los Romanos: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Hay cosas que ya le salen de las manos a uno y uno dice, aquí ya no puedo hacer nada, porque eso es otra de las virtudes que da la prudencia, es que uno no toca lo que no está al alcance de uno, lo que no está en el patio de uno. Uno respeta ese espacio, ¿verdad? Uno no abusa de los espacios, uno no se mete en el territorio del otro, sino que la prudencia lo lleva a actuar con mucho respeto y entonces hasta donde dependa de mí, yo creo el ambiente para la armonía, para la paz, para la comunión. Lo que yo ya no pueda hacer, ya no lo puedo hacer. Aleluya. ¿Será que eso facilita vínculos? ¿Sí? Esa vina del Espíritu, ¿ya? Espíritu de prudencia, o como dice, de consejo, y de, ¿qué? Y de poder. La primera vina, que es la vina de la inteligencia y la sabiduría, el modelo bíblico de esa vina, hasta donde se comportó adecuadamente, es Salomón, el rey. Esa vina se desarrolló muy bien en él. Sabiduría e inteligencia. Esta segunda vina de consejo ¿y qué? Y poder. Esa segunda vina corresponde muy bien a un gobernante guerrero, a un David, un hombre prudente, muy prudente fuera de los errores que cometió en su desubicación, pero al mismo tiempo un hombre que usó los espacios para unir a su pueblo. Lo que no hizo Saúl, lo hizo David, y generó una gran nación alrededor de él, porque supo unir las grandes diferencias de su pueblo alrededor de su poder, de su capacidad, de su aguante, de su habilidad de jefe de Estado, de gobernante sabio, de gobernante prudente y de gobernante que usaba el poder en la forma que idealmente debe usarse. Y la última vina, ¿cuál es? Conocimiento, ¿cómo? Y temor de Jehová. Esa es la vina religiosa, la vina de Moisés, ¿ya? La vina de los grandes patriarcas, la que idealmente encontramos nosotros en la experiencia de Pablo, esa vina de mucho conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo mucho temor de Dios, respeto, reverencia.
Hay gente que sabe mucha religión, pero no teme a Dios. Vive de cualquier manera, ¿verdad? Hay gente que teme a Dios y no tiene conocimiento y se vuelven fanáticos. ¿Me están oyendo? Son dos extremos anormales. El fanático y el relajado, ¿ya? El mundano. Tiene información religiosa, tiene mucho conocimiento, pero no teme a Dios. Y por eso vive de cualquier manera usando su información religiosa con los fines tendenciosos de sus intereses. Pero el que tiene la vida completa hace una cosa extraordinaria. Conoce, tiene manejo de información, pero al mismo tiempo es respetuoso, es reverente, es una persona que le rinde culto de obediencia y de respeto a su Dios. Con una vida de esas, hermanos, nos vinculamos a Dios y generamos comunión los unos con los otros. ¿Tenemos esas vidas en la iglesia? Espero que sí. Que en algunos haya sabiduría y inteligencia, ¿no es cierto? Que en otros encontremos nosotros el consejo o prudencia, y al mismo tiempo haya poder que genere mediante ese poder esa capacidad de unir con su fuerza los factores destructivos y desvinculantes que existen en el medio social y familiar, y la vida espiritual religiosa de conocimiento y temor de Jehová. ¿Cuál de ellas está en usted? Cualquiera de ellas es buena y ayuda. De pronto necesitaremos las otras. Y a veces necesitaremos que otros nos ayuden aportando esas otras para crear los vínculos ideales en la casa nuestra, en el trabajo nuestro, en el medio social en el que nos movemos, en la iglesia. ¡Aleluya! Gente con capacidad de Dios que sirve de matriz para vincular a otros. Espero que usted piense en eso en su casa. Usted piense en eso en su casa. Descubra que la ausencia de esas vidas ha hecho mucho daño. Porque usted, en cambio de unirse porque usted de un momento a otro entra en conflicto, usted se molesta y suelta la lengua y usted dice, es que ya no soporto y voy a hacer esto y esto y esto, y destruye lo poquito que se ha hecho porque entra en conflicto sin tener recursos de sabiduría, sin tener recursos de inteligencia, sin tener recursos de consejo, sin tener recursos de el otro consejo, ¿con qué? Con poder, y sin tener recursos de conocimiento y temor de Jehová. A veces uno con ese conocimiento y temor de Dios tiene suficiente para no dañar. Y hermanos, si uno logra no dañar, ya es mucho lo que hace. ¿Me oyeron? Si uno logra no dañar, porque a veces las cosas van muy bonitas, pero la embarramos. De un momento a otro comenzamos a hacer tonterías y a comenzar a manejar argumentos heridos en nuestro amor propio, en nuestra soberbia, en nuestra altivez, y de la noche a la mañana, lo que hemos trabajado por 3, 4, 5 meses, 6 meses, un año, de la noche a la mañana todo se desbarata porque perdimos el control. Perdimos el control. Y luego lo justificamos diciendo, es que yo qué más podía hacer si era necesario hacer eso. Pues no era necesario hacer tanto daño porque se podía manejar eso con más capacidad, con los recursos que de Dios obtenemos. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. ¿No creen que vale la pena pedirle a Dios
que en ese deseo que tenemos de construir los espacios de comunión, Dios nos use como matriz vinculante. ¿No les parece? Y que en cambio de ser tan torpes y de hacer cosas tan, digámoslo así, tan destructivas con tanta frecuencia, uno dice, conociendo a las personas, vamos a ver cuánto les dura. Vamos a ver cuánto les dura. Vamos a ver en qué momento entra la calentura de esta persona y vuelve a desbaratarlo todo. Por ahora van bien, pero eso como que no dura mucho, porque ella o él pierde los estribos y en mi tierra se dice, cuando una persona en su desubicación hace daño, dice, y acaba hasta con el nido de la perra. Ese es el dicho, ¿no? Acaba hasta con el nido de la perra. Es decir, acaba con todo. Y lo poquito que se tenía, hay que volver a comenzar a levantarlo porque pasó Katrina por allí, ¿ya? Y desbarató lo poquito que había. Que Dios nos ayude y que Dios nos haga factores vinculantes y nos aporte estas vinas como factores de armonía y de comunión. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que has colocado en nosotros, por este despertar de sensibilidad en el que nos ubica, Señor, para hacer las cosas conforme a tu propósito y conforme a tus planes. Bendícenos, Señor, con todas las expresiones de tu bendición espiritual, en este uso de recursos que en Cristo Jesús encontramos. Danos la oportunidad de ser matriz de unidad, de ser factores vinculantes mediante el recurso de tu claridad espiritual, de tu revelación, de tu conocimiento. Danos la cercanía, Señor, de todas aquellas cosas por las cuales nosotros podemos ser factores vinculantes de la vida de otros con nosotros. Señor, gracias, gracias, porque todo esto se hace posible con tu bendición y con tu ayuda. Y puedes perfeccionar nuestros espacios relacionales dándonos, Señor, recursos venidos a través de tu Espíritu a la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, Dios los bendiga. Salúdense, por favor.